Y estamos aquí en el living de Día a Día para hablar de esta clínica de medicina cannabis que abrió aquí en la ciudad de Paraná. Es por eso que están con nosotros la doctora, le voy a decir Carolina Josami y Carlos Laje, que tienen la amabilidad de venir a conversar con nosotros después de esta experiencia que tuvieron en el día de ayer y para saber cómo fue y cuál fue la respuesta de la gente también. Bueno, la verdad que primero agradecidos por invitarnos, segundo, una vez más Entre Ríos, una vez más Paraná, me sorprende, casi 400 personas en una charla, casi el 80% de las personas que están pasando por una situación de vida difícil, que está vinculada al dolor, que están vinculadas a no tener ninguna respuesta del sistema tradicional. Y entonces en ese sentido son charlas que a uno no solamente le hacen sentir que va por el camino correcto, sino que a uno lo hacen redoblar los esfuerzos para que lo que venimos diciendo, que el cannabis puede ser un complemento para que la vida no le duela tanto a una persona, se fortalezca, digamos, ¿no? En ese sentido, creo que la charla de ayer y la inauguración de la clínica del cannabis en Paraná a cargo de la doctora Josami le va a permitir no solamente a los habitantes de Paraná, sino también de Entre Ríos y de ciudades aledañas, les va a permitir lo que la gente se pregunta, que es, bien, el cannabis parece ser que medicinalmente sirve. Bueno, ¿a dónde está? ¿Cómo lo tomo? ¿Cuál es? ¿Qué tengo que sentir una vez que empecé? Y en ese sentido, no solamente informamos a la gente en esa charla, sino que fue también muy lindo encontrar una gran cantidad de médicos que se acercaron. Entonces, ya no solamente es una cuestión de información a la opinión pública sobre los beneficios del cannabis medicinal, sino que se empieza a gestar la formación de los profesionales de la salud, sobre todo los médicos, sobre esta temática, ¿no? Y doctora, esta clínica, ¿cómo va a funcionar aquí en Paraná? Esta clínica va a funcionar como una consultoría, una asesoría durante todos los días por medio de las secretarias que van a dar turnos según lo que vaya necesitando la gente. Hay mucha gente que no pudo atenderse en el día de ayer y que piensa que va a ser una vez al mes o una vez cada 15 días. Esto va a ser a diario, generalmente todas las tardes. Fundamentalmente con varios terapeutas al respecto para informar, para ver cuáles son las enfermedades que traen, cuál es la dolencia, y a la vez es fundamental que quiero digamos, decir que todo lo que nos traigan los pacientes, todo lo que se haga con los pacientes y con las personas que necesitan de alguna manera encontrar una solución a este padecimiento, el dolor, el malestar anímico, más allá de las patologías, se va a fundar una especie de forma de acumular datos para luego poder lograr hacer una estadística. Y para que esa estadística corresponda y se sume a la estadística de las otras clínicas que están ya funcionando, para poder decir geológicamente, digamos, socialmente, dónde estamos insertados, cuál es nuestro contexto y qué es lo que predomina, cómo se puede ayudar y de qué manera crear de alguna manera una información bien concreta de lo que está, de lo que hay y de lo que se puede hacer y de lo que falta, que casi siempre es mucho más lo que falta. Nosotros estamos hablando de que abrió aquí en la ciudad de Paraná esta clínica de cannabis, pero ha sido un largo recorrido, sobre todo teniendo en cuenta, doctor, que usted ha investigado y un poco el que es el promotor, el que ha puesto esa semillita para que se pueda hablar sobre el cannabis y después las madres que realmente han empujado esa ley para la clínica de cannabis y la medicina del cannabis. Sí, la verdad que el proceso del empoderamiento de la palabra cannabis medicinal se generó un poco al revés, digamos. A veces son cuestiones de poder o cuestiones de sectores de decisiones más estratégica, política o empresarialmente la que bajan ciertas cosas a la sociedad. El cannabis hizo un recorrido inverso. Fueron las mamás, fueron los papás, fueron las organizaciones del tercer sector las que pusieron en agenda y las que no pararon y no descansaron hasta que la ley salió. Nosotros festejamos la ley, creemos que fue un paso cultural muy importante, pero hoy nos preocupa
que en la implementación de esa ley no se deje de lado el aspecto sanitario. Y cuando digo el aspecto sanitario tiene que ver con el acceso geográfico y económico de la sustancia a la persona que lo necesita. Si no, estaríamos generando una nueva sustancia para pocos, ¿no?, que tienen la posibilidad tanto geográficamente o económicamente de tenerlo, y dejaríamos una gran cantidad de gente fuera de este tema. Entonces, ¿qué intentamos hacer con esto? Intentamos llevar información, pero a su vez también intentamos explicarle a los médicos y explicarles a las personas cuáles son las vías que pueden tener para acceder, porque esa información que la persona internaliza también le va a permitir pelear por ese cannabis que tanto necesita para la patología de su hijo, digamos, ¿no? Y sobre todo desmistificar un poco cuestiones que tienen que ver con hay que saber cuál es la variedad de cannabis, hay que saber cuál es la genética del cannabis, tenemos que saber cuál es la vía de administración. No solamente se ingresa cannabis al cuerpo con el aceite, hay otras formas de ingresarlo. Sobre todo tenemos que saber la dilución, y una de las cosas más importantes que la gente no sabe es cuál es la dosis. Claro. Digamos, no sirve tampoco generar una especie como de automedicación del cannabis, y no porque el cannabis vaya a hacer mal. Sería largo explicar el por qué el cannabis no hace mal, porque tiene un vínculo muy cercano a sustancias que tenemos dentro de nuestro cuerpo, sino que el cannabis siempre nos puede hacer mejor. Entonces, si encontramos cuál es la mejor dosis para mejorar nuestra condición y nuestra calidad de vida o la dignidad en nuestra muerte, creo que nuestra tarea está ahí, está en que las personas se informen de cuál es el cannabis que necesitan para sentirse mejor, y que los médicos se informen cuál es el cannabis que van a necesitar para poder recetar. No hay un solo cannabis, no es como que uno tiene un antibiótico y es el único que puede recetar. Acá hay una amplia gama. Tenemos países, para que usted se dé una idea, casi 20 países en el mundo tienen el cannabis medicinal legal, son países del primer mundo, eso llama la atención. También habría que preguntarse, ¿no?, cómo países del primer mundo avanzan rápidamente en esto. Ese es un dato que no tenemos que dejar de lado, porque tienen grandes posibilidades de investigar, tanto en el punto de vista económico como técnico. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer nosotros es aprender de lo que han hecho. Digamos, no solamente, la rueda en este sentido ya está inventada, y hay mucho cannabis, hay muchas variedades, hay muchas formas, hay mucho para estudiar. Bien, yo soy un convencido que hay que ir en el día a día, como dice lo que leo en la televisión acá, y el programa, en el día a día hay que preocuparse por lo que las están pasando peor hoy. Claro. Hoy hay gente que la está pasando muy mal, sobre todo con sus hijos, sobre todo con sus parejas, con sus personas de los afectos más cercanos, y sobre todo muchos hijos con sus padres deteriorándose. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en todo el país, a lo largo y a lo ancho, para por lo menos en esta primera etapa preocuparnos por lo que la están pasando peor. Una vez que pasemos esto, va a venir seguramente lo que en Canadá para mí es lo más avanzado del mundo, es la utilización del cannabis como un método preventivo. Yo siempre digo que no es necesario estar enfermo para tomar cannabis, y uno puede tomar cannabis medicinal para justamente no enfermarse en un futuro. Entonces, hoy estamos haciendo una contención con un esfuerzo enorme de la demanda, del dolor más profundo. Va a llegar el momento en el que vamos a poder hablar de un cannabis preventivo, ¿no? Doctora, comentábamos que en el día de ayer, hubo muchas personas que quedaron sin atenderse. Sí. ¿Realmente hay tan alta la demanda para poder acceder a esta medicina? Sí, porque llama la atención que mucha gente sabe de muchos lados un poquito, y de alguna manera el intento de la clínica es formalizar y nuclear que todo el mundo pueda consultar en un lugar específico. Entonces, hemos notado un montón de personas que han llegado de lugares aledaños, que no son de Paraná, de Crespo, de María Luisa, y que han logrado llegar a través de contactos que le han ido comentando, o que no sabían dónde llegar. Entonces, y con cuestiones muy serias y bastante urgentes, quizás. Hay cuestiones que son muy urgentes, como patologías de cáncer, patologías de niños. Entonces, esas son cosas que van a ser primeras atendidas.
y luego va a irse dando jerarquía, porque acá es más, lo que nos importa es la disminución de la dolencia, más que la cantidad o lo demás. Entonces tratamos de jerarquizar para no caer en esto de que sea algo sin control, sin asesoramiento correcto, para poder ser más cuidadosos. Entonces la idea es que todos los días pueda la gente consultarlo, pueda llamar a través de los teléfonos que funcionan de la mañana y a la tarde con cada una de las secretarias, y para dar el lugar y el momento para hablar de determinadas patologías específicas. En una reunión se habla de una, en otra reunión de otra, para agrupar patologías como la fibromialgia, patologías como las enfermedades artrósicas o artríticas. Entonces, para tratar de dar información a un grupo de gente específico y que puedan sacarse sus dudas, puedan conversar y a la vez tener consultas individuales. Cuando se estaba hablando de la ley, muchas veces se hablaba de la automedicación, que usted mismo lo comentaba, y que son madres, sobre todo en muchos casos, que a través de Internet comenzaron a investigar, incluso ellas mismas decían que cultivaban y que estaban corriendo un peligro si las detectaban y demás. ¿Qué pasa con aquellas personas que quizás no puedan acceder a esta clínica o que únicamente pueden hacerlo a través de Internet o ver por sus propios medios cómo hacer este tipo de medicina? Bien, interesante la pregunta. Yo creo que si uno polariza y tensiona sobre el autocultivo y sobre la importación, deja en el medio una posibilidad enorme la Argentina de ser un país productor de cannabis medicinal, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero no hay que dejar de ver que existe lo que se llama el autocultivo regulado con fines medicinales. Hay diferentes organizaciones de mamás que son muy responsables y muy bien preparadas para asesorar a mamás en el cultivo, y será el Estado también el que a lo mejor tendrá que regular. Por ejemplo, en Canadá, fíjese qué interesante, en Canadá el autocultivo regulado es el Estado le da la semilla, uno cultiva y cuando va a estar la flor, que es con lo que se va a transformar en medicina, el Estado lo lleva, transforma la medicina y se le devuelve a esa mamá. Probablemente a lo mejor es una experiencia para ver y analizar, no digo que eso se vaya a hacer en la Argentina, pero lo que yo más le diría es que a una mamá o algún papá o algún familiar que cuando va a decidir tomar, digamos, cannabis, o algún médico le recomendó el conseguir cannabis, no deje de acercarse, por lo menos en este momento, a un grupo de organizaciones que no solamente somos nosotros, sino que hay otras y que son muy serias, ¿no? Sobre todo los cultivadores saben mucho de esto y también tienen la responsabilidad, porque un cultivador sabe mucho de la planta, pero no necesariamente se cree médico, ni mucho menos. Es como si yo me creyera cultivador. No, creo que acá hay lugar para que en una mesa amplia se sienten usuarios y familiares, se sienten médicos y equipos de salud, y también se sientan los cultivadores a la mesa, porque los cultivadores saben mucho, no solamente del cultivo de la planta, sino de una cosa que hace a la diferencia enormemente, que es de la genética de la planta, porque las diferentes genéticas de la planta son las que determinan los distintos porcentajes de las sustancias denominadas cannabinoides que tiene la planta, que son las que sirven para algo. Entonces, yo a lo mejor no puedo dormir bien y me dijeron que con cannabis voy a dormir mejor, claro, y tomo un cannabis que en realidad lo que me está haciendo es despertarme y estar más activo en el día, no voy a dormir en toda la noche. Digamos, entonces, en ese sentido, las genéticas tienen mucho que ver, el conocimiento de los cultivadores, los médicos que llegamos un poquito tarde a todo esto, pero acá estamos y le invitamos a los otros médicos a que se sumen. Yo creo que podemos pensar o podemos sentir, yo fundamentalmente lo siento internamente, que falta poco tiempo para que podamos hablar de un cannabis seguro, eficiente y eficaz en la Argentina. Ojalá que así pase y que los gobernantes a su vez estén a la altura, como lo demostró el Congreso, y que hoy el Poder Ejecutivo también esté a la altura de, sobre todo sería así como un poco ordenar la cancha, digamos, ¿no? Porque yo creo que si la cancha está más ordenada, nos beneficiamos todos, y sobre todo se benefician ¿quién? Los que más lo están necesitando, ¿no? Claro. En ese sentido, una sustancia que puede paliar el dolor de un semejante, la verdad que sería como una crueldad no trabajar en la regulación de eso, ¿no?
Seguro. En cuanto a los resultados que da el cannabis, también es importante mencionarlos porque muchas personas creen que accediendo a esta medicina es milagroso, es instantáneo. ¿Cuál es la respuesta que, obviamente depende de las patologías, pero la respuesta que tiene la persona con respecto al cannabis? No, eso es muy simple. Es muy buena la pregunta también porque, fíjese, el cannabis, sin entrar en muchos detalles sobre genéticas que se usan en el mundo específicas, que después lo podríamos tratar en algún otro programa, uno cuando toma cannabis tiene que esperar 5 cosas, nada más y nada menos. Pero no tiene que pedirle mucho más al cannabis, que es una planta, ¿no? No hay que olvidarse que está en la tierra para brindarnos sus beneficios, pero hay 5 cosas. La primera es que, eligiendo bien la genética y la variedad, mejora el sueño. Entonces, en calidad y cantidad, cuando el sueño se mejora, se liberan una serie de sustancias que hacen que nuestra vida sea mejor. Esto uno lo puede haber vivido también empíricamente. Si usted no duerme bien y si usted está con problemas de sueño, no puede desarrollar su actividad de vida tranquilo. Claro. Lo segundo que hace es, mejora muchísimo el dolor crónico. Lo tercero que hace es, mejora mucho el ánimo y el humor por donde actúa, que es los núcleos donde está la regulación del ánimo y el humor. Lo cuarto que hace, que es muy importante, mejora el metabolismo de la comida que comemos. Y lo quinto que hace, que es muy importante, que se llama reciclamiento celular, que es que todo el tiempo el cannabis le va diciendo a las células de nuestro cuerpo que funcionen bien. Entonces, si nosotros tenemos cualquier patología o cualquier condición y alguien nos da la posibilidad de tener una sustancia que nos haga dormir mejor, que nos saque el dolor crónico, que nos mejore el humor y el ánimo, que mejore mucho el metabolismo de los alimentos y que de paso rejuvenezca permanentemente nuestra célula, bueno, la verdad que sería una pena no hacer uso de esa sustancia, ¿no? Claro, ¿dónde se compra? Lo primero que uno piensa. Deberías de estar en todos lados desde ya y bueno, esta mala fama que tiene el nombre ya de hace años impide que esto ocurra. Seguro. Bueno, ustedes son promotores y van a continuar, bueno, acá en Paraná, en el caso de la doctora, y usted, doctor, sigue recorriendo las provincias también. Sí, nuestro objetivo es claro. Iniciamos hace 5 años que me dedico casi el 100% de mi vida al estudio de las propiedades terapéuticas del cannabis, pero hace un año fundamentalmente decidimos lanzarnos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, haciendo este recorrido de la clínica del cannabis, y hoy tenemos 40 clínicas en 12 provincias y nosotros queremos llegar a 155 ciudades, y no es caprichoso el número, sino que hay 155 ciudades en la Argentina que representan el 90% de la población de la Argentina. Tenemos ciudades como la Capital Federal, que evidentemente tendrá que haber más de una clínica, pero lo que nosotros queremos es acercar el cannabis a la gente y no que la gente tenga que trasladarse desde Jujuy a Ezeiza para buscar un cannabis que viene de los Estados Unidos, sino que, fíjese, Canadá determinó parlamentariamente que el uso de cannabis era un derecho humano adquirido por el hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, Argentina tiene que darse la posibilidad de que la vida no le duela tanto a una persona. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir recorriendo en Argentina, y sobre todo vamos a seguir empoderando a mamás y a papás que ellos mismos quieren ser los que abren un espacio de difusión en cada una de esas ciudades. No solamente son los médicos, estas no son clínicas clásicas, sino que son más espacios de encuentro donde uno construye colectivamente un conocimiento que no está tan claro en ningún lugar. Entonces, esa construcción colectiva de conocimiento a lo largo y ancho del país, más la construcción que generamos con las otras organizaciones, vuelvo a decir como al principio, van a poder hacer que más rápido podamos consumir un cannabis más seguro, ¿no?